Evangelios apócrifos. Desenmascarando el fraude. Bienvenidos a su canal Cristianismo Primitivo. Aquí vamos a hablar sobre los evangelios apócrifos que no están en la Biblia, como es el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás y el evangelio de Judas, entre otros, que han causado mucha polémica, y por más que dice la iglesia o las iglesias que no son cristianos, que no forman parte del canon bíblico, de todos modos, tanta información de parte de programas televisivos hacen dudar al católico y al cristiano. La intención es aclarar por qué no están en la Biblia y cómo su mensaje es contrario al cristianismo. Empecemos diciendo que existe una gran propaganda de parte de las televisoras como Discovery Channel y Nat Geo para promocionar los evangelios apócrifos, que eso les deja ganancias millonarias. Por ejemplo, el evangelio de Judas se estaba vendiendo en un lote con otros 2 evangelios por la cantidad de 2 o 3 millones de dólares, tal vez 5 millones de dólares, y que el evangelio de Judas, el documental que hizo Nat Geo, se dice que dejó una ganancia cerca de 100 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una gran publicidad que bombardea al cristiano, al católico, al ateo, a quien sea, y hace dudar de si es veraz ese evangelio o no, y si debería de estar dentro de la Biblia. Lo mismo pasa con el evangelio de María Magdalena, que genera obras como las de Dan Brown, que como es el Código Da Vinci, que también genera millones de dólares por la obra de ya mencionada, por otra obra de Dan Brown y por la concesión de las películas de Dan Brown. Lo convirtieron en millonario. Vemos aquí cómo hay una gran propaganda, una propaganda millonaria para fomentar estos evangelios. Y existen grupos que fomentan estos evangelios. Y estos grupos que fomentan los evangelios apócrifos son del tipo ocultista, esotérico, Illuminati, o gnósticos o metafísicos. Son personas que nosotros consideraríamos paganos o neopaganos, y utilizan estos evangelios para captar adeptos, y todos ellos en conjunto generan una gran publicidad a los evangelios apócrifos, que confunden al cristiano común, al católico. Bien, dicho esto de que hay intereses de por medio para hacer publicidad a los evangelios apócrifos, entonces vamos a ver cómo se formó la Biblia. Empecemos con la formación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la Biblia, se empezó a formar a partir de Moisés en el desierto con las tablas de la ley. Estamos hablando por el año 1250 a.C. Antes de Moisés, aunque aparecen otros personajes, otras personas en la Biblia, ellos no escribieron nada. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, José, ellos no escribieron nada. En ese tiempo todo se transmitía de manera oral, es decir, la tradición oral. Un padre le contaba a su hijo y el hijo a su propio hijo, y así sucesivamente. Ya en tiempo de Moisés empieza a escribirse la Biblia. A él se le atribuyen los primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el llamado Pentateuco o la ley. Después de Moisés, el pueblo conquista la tierra prometida y se instala. Allí se generan muchos santuarios, y en los santuarios los sacerdotes, inspirados por Dios, escriben partes de la Biblia. También en el tiempo de los reyes, del rey David, del rey Salomón, vino una etapa de grandeza, y en la corte del rey Salomón se encuentran los escribas, que son personas instruidas para todos los escritos que ocupa el reino, todos los protocolos.
y estas personas también fueron inspiradas para escribir partes de la Biblia. También en el templo que formó Salomón, contaba con sus sacerdotes que también seguían escribiendo partes de la Biblia. Otra comunidad, aparte de lo que es el templo y aparte de lo que es el castillo de Salomón, son la comunidad de los profetas. Ellos tenían un profeta y los hijos de los profetas, es decir, sus discípulos, escribían lo dicho por el profeta. Así es el caso del profeta Isaías, el caso del profeta Jeremías, de Ezequiel, por ejemplo. También nos encontramos con otra comunidad aparte de estas comunidades, que son los sabios. Los sabios eran personas adultas, mayores, que meditaban mucho la palabra de Dios. Ellos eran los encargados de las escuelas de aquel tiempo. Y estos sabios, gentes muy apreciadas, se encargaron también de escribir partes de la Biblia, como es el libro de Proverbios. Así que tenemos los primeros escritos con Moisés por el año 1250. Después se empezó a escribir la Biblia de una manera más formal en el reino de Salomón en el año 930-900 antes de Cristo. Y después, a lo largo de toda la historia del reino de Israel, se generó lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y este proceso de formación del Antiguo Testamento duró aproximadamente 1000 años. Fue hecho en el reino de Jerusalén por diferentes comunidades, por diferentes grupos, y aquí vamos a señalar que todas estas obras que se consideran inspiradas fueron utilizadas en el templo, para la liturgia del templo, para la oración en el templo, y también fueron utilizadas para la instrucción del pueblo de Israel en la palabra de Dios. Así que aquí vemos que son comunidades allegadas a los líderes de Israel, sean sacerdotes, sean profetas, sean escribanos de la corte, y que son utilizadas tanto en el templo, en el culto, en las fiestas judías y por supuesto también en la sinagoga con su lectura solemne en el día sábado y para la instrucción del pueblo de Israel. Y esos son unos parámetros muy importantes para saber por qué tal o cuál libro está o no está dentro de la Biblia. Porque el libro, la Biblia, es considerada palabra de Dios, pero esa Biblia está respaldada por un grupo que está detrás de ella. En el caso del Antiguo Testamento, son personas como Moisés, como Isaías, como Salomón, personas importantes que le dan respaldo de la inspiración divina del Antiguo Testamento. Así también Jesús en el Nuevo Testamento respalda esa autoridad que viene de Moisés cuando habla de la ley y los profetas, o de Moisés y los profetas, se refiere al Pentateuco, escrito por Moisés. También cuando lee por ejemplo el libro de Isaías según Lucas 4, precisamente le está dando autoridad a ese libro, al de Isaías. Y así también lo entendieron los apóstoles. Los apóstoles utilizaban las profecías del Antiguo Testamento, pero los libros bíblicos, no los extrabíblicos, no los que no están. Y por eso vemos cómo el Antiguo Testamento tiene el respaldo tanto del pueblo judío, de los fariseos, de los saduceos, como de Jesús y de los apóstoles. Ahora ya podemos entrar a la formación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con la vida pública de Jesús, y esta inicia con el bautizo de Jesús por Juan el Bautista. Después continúan las tentaciones en el desierto, y ya después viene la proclamación de Jesús del reino de Dios, de su Padre Yahvé. Así que empieza a predicar. En ocasiones utiliza discursos como es el Sermón del Monte, otras veces utiliza milagros
como es la pesca milagrosa. En otras ocasiones se narran curaciones como es la resurrección de la hija de Jairo. También nos encontramos parábolas como es la del hijo pródigo. Y así Jesús va predicando mientras forma un grupo de discípulos donde los principales son los apóstoles, donde destaca Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Esta predicación debió de haber durado entre año y medio o 2 años y medio, no se tiene seguridad. Pero en este tiempo formó a sus discípulos para explicarles todo lo referente al Evangelio. En este tiempo no se escribió nada, nadie escribió nada, ni Jesús. Jesús nunca escribió nada, ningún libro. Bueno, una ocasión se narra que Jesús escribió en la arena, pero eso es todo. El pasaje principal del Nuevo Testamento es referente a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, narrado ampliamente por los evangelios. Y después de la resurrección viene el periodo de la iglesia, que nace en el Pentecostés, según nos narra Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Se nos narra que una vez que están llenos del Espíritu Santo toman valor para predicar el Evangelio de Jesús y de su Padre Yahvé. En estos primeros años de las comunidades todo se da de manera oral, por tradición oral, pues no había nada escrito. Después vienen las persecuciones por conflictos con los judíos, con los líderes que son los fariseos y los esenios. Y con esto empiezan las etapas de las persecuciones, donde sobresale Saulo, un joven que perseguía a muerte a la iglesia, que después se convertiría al cristianismo y cambiaría su nombre por Pablo. Y es Pablo, el apóstol, el que empezó a hacer algunos escritos a partir del año 50 después de Cristo. La primera carta de Pablo, que debió de haber sido primera a los tesalonicenses, sería el primer escrito del Nuevo Testamento. Anterior a este escrito no hay ninguno. Los discípulos y apóstoles utilizaban pequeños apuntes, pequeños escritos que eran temáticos para ayudarse en sus predicaciones, pero no existía todavía ningún evangelio. El primer evangelio fue escrito por Marcos, ya para el año 64, 70 más o menos. Y esto se debió a que empezaron a faltar los primeros testigos oculares de Jesús, es decir, los primeros discípulos y ya algunos apóstoles estaban muertos por la persecución, como es el caso de Pablo, que seguramente murió antes del año 70, por el 64 más o menos. Pedro debió de haber muerto por el año 67, más o menos por esa fecha lo debieron de haber matado. Así que los testigos oculares estaban empezando a faltar, y por este motivo se empezó a poner por escrito, pero en base a la vida de Jesús, no datos sueltos, no eran discursos sueltos, ni eran milagros sueltos, sino que todo eso se fue integrando a la vida de Jesús, como si fuera una biografía, pero que al mismo tiempo es una catequesis, es una teología. Y de ahí nace lo que es el Evangelio de Marcos. Estamos hablando en el año 67, 70. Entonces vamos a hacer un resumen. Jesús tiene su vida pública entre el año 28 y 30 aproximadamente. Luego vienen los primeros cristianos que empiezan a formar comunidades a raíz de la persecución. Pablo funda comunidades como es la de Corintios y Éfeso, pero también los discípulos y apóstoles de Jesús fundan comunidades.
Así que entre el año 28 y 30 es la vida pública de Jesús. A partir del año 50 ya tenemos las cartas de Pablo que escribe a las comunidades. Estas comunidades no son de judíos como las comunidades de los otros apóstoles. Estas comunidades vienen del mundo de los gentiles, de los paganos, del mundo grecolatino. Y ya para el año 67 tenemos el Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio escrito. Más o menos debió de haber sido escrito en el año 67, seguramente en Roma. Recordemos que los apóstoles y los discípulos ya estaban repartidos en el mundo, en el Imperio Romano. Así que se formaban dos tipos de comunidades, unas que provienen del judaísmo, quienes las cuidaban y quienes las asesoraban eran los discípulos y los apóstoles, y otras comunidades formadas por antiguos paganos, y estos eran atendidos y supervisados por Pablo y algunas personas más. Y aunque tenían diferentes orígenes, respetaban la autoridad de los apóstoles y de Pablo. En el año 67, Roma decide atacar a la ciudad de Jerusalén y la destruye por medio de su general Tito. Esto ocasiona que todo el mundo de los judíos, todos los judíos, se empezaran a repartir en el Imperio Romano. Tanto los judíos como los fariseos y los saduceos, como los cristianos. Y es en esta fecha, a partir de la destrucción de Jerusalén y del templo, es el templo de Herodes, es cuando se da la división total y completa entre los cristianos y los judíos. A partir de aquí ya no va a haber más unión. Por su parte, el Evangelio de Mateo va a ser escrito por el año 70 en Antioquía, sería el lugar más indicado. Y en los años 80 se va a dar el Evangelio de Lucas, en algún lugar de Asia Menor. Lucas es un cristiano de segunda generación, es decir, que él no conoció a Cristo. Él es Lucas, discípulo de Pablo. Él fue el que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Él era un historiador y un médico. Y también Dios lo utilizó para inspirarlo para escribir su Evangelio. Y el último Evangelio en escribirse es el Evangelio de Juan por los años 90. Así que tenemos 4 evangelios distintos formados en distintas fechas y en distintas épocas por diferentes discípulos o allegados a los discípulos. Y claro que están los otros escritos como las cartas de Santiago, el Apocalipsis, los Hechos, pero toda esta narración es mejor enfocarla en los evangelios para una mejor explicación. Aquí vemos cómo 2 evangelios fueron escritos por los mismos discípulos apóstoles de Jesús, como es el apóstol Mateo, también llamado Leví, y el apóstol Juan. Mientras que los otros 2, el Evangelio de Lucas, fue escrito por el discípulo de Pablo, el cual también entrevistaba a los apóstoles y a los testigos oculares para escribir su Evangelio. Referente al Evangelio de Marcos, Marcos era el escribano, el escriba de Pedro, y prácticamente el Evangelio de Marcos se considera dictado por Pedro. Y aquí vemos cómo los evangelios están relacionados con los primeros testigos oculares. Bien, ya hemos visto cómo se formó tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y cómo los libros tienen el respaldo de una comunidad, de una persona famosa, y cómo fueron leídos en el templo, en la sinagoga, tanto en los cultos como en las fiestas, y cómo con ellos, con los libros bíblicos, se instruía al pueblo, se daba la catequesis o la evangelización. Ahora sí podemos hablar de los evangelios apócrifos del siglo II
después de Cristo. Estos nacen en el año 150. ¿Y qué es lo que sucede en el Imperio Romano en referencia al cristianismo? Vamos a verlo a continuación. En el siglo II los primeros cristianos ya se encontraban en todo el Imperio Romano y ocasionalmente eran perseguidos por las religiones oficiales y el emperador, pues les molestaba que dijeran que no existían más dioses, que solamente existiera un dios, el cristiano. Aún así, en el siglo II era una de las sectas más fuertes del Imperio Romano. Su competencia era otra religión pagana que se llamaba la Gnosis. La Gnosis es una religión pagana con tintes sincretistas, es decir, que toma un dios de cada religión y va formando su doctrina. El cristianismo y la Gnosis son sectas porque no son religiones oficiales, no tienen un templo oficial, no tienen sacerdotes oficiales y son competencia, pues eran las más fuertes en el Imperio Romano. Los gnósticos, como una secta o religión naciente, no tiene templo ni sacerdotes. Por el mismo motivo critican a los que sí tienen templo, a los sacerdotes, y van ganando adeptos, pero tiene competencia con el cristianismo. Y ellos, los gnósticos, no pueden perseguir por sí mismos a los cristianos porque no tienen esa fuerza, la fuerza que tendrían si fuera una religión oficial. Así es que para combatirlos hacen lo que mejor saben hacer: adoptar al Dios de los cristianos, es decir, que tomaron a Jesús como uno de sus dioses, uno de sus muchos dioses, e hicieron evangelios donde la doctrina de los gnósticos está dicha, por así decirlo, con ese personaje llamado Jesús y los apóstoles. Así tenemos que Jesús para los gnósticos es un dios más. De hecho, es un dios más al lado de Zeus, porque según los gnósticos, Zeus es el dios padre de Jesús y su hermana es Afrodita, según vemos en el texto gnóstico más sagrado, que no es ni Judas, ni es María Magdalena, ni es Tomás. El evangelio más sagrado de los gnósticos es Pistis Sophia, y ahí se encuentra el nombre de los dioses hermanos de Jesús según esta versión pagana. Pistis Sophia. 52, 19, 20. 19. Y ahora escucha que os diga cuáles son los verdaderos nombres de estos 5 arcones. 20. Orimoid es Cronos. Moinichoyapor es Aries. Tarpetanoid es Hermes. Chosi es Afrodita. Y Chombal es Dios. Y estos son sus nombres. 31, 31. Y el gran Sabaoth, el bueno, a quien yo he llamado mi padre, emana de Jehú, el guardián de la luz. 55, 5. Y cuando la esfera gire para que llegue el buen Sabaoth, el menor, que pertenece al medio y se llama Zeus en el mundo, y para que llegue a la octava esfera de los eones que se llama Escorpión. Se trata en realidad de doctrina pagana, de mitología pagana, pero por decirlo así, actuada por personajes monoteístas, por Jesús y los apóstoles. Y esto lo hicieron para confundir a los cristianos y a las demás religiones, para decir, es que nosotros también tenemos al Dios Jesús, al Dios de los cristianos. Y esta información no la vas a encontrar clara en los documentales, en las películas, en los libros, en los trabajos, en ningún lado. Es raro que se te hable de esto porque en el momento en que Discovery Channel o Nat Geo, por ejemplo, digan que lo que están promocionando ellos es literatura pagana, es mitología pagana, deja de tener interés para el público. Y este es el gran secreto que ocultan los gnósticos, los metafísicos, la nueva era. Porque en el momento en que se den cuenta que están hablando de paganismo, ya mucha gente no le va a interesar.